Gracias por recordarme. Ya, ahora que estoy grabando, no voy a repetirles todo lo que le dije ya, últimos 20 minutos, media hora, pero pueden compartirlo con sus compañeros y compañeras el calendario que conversamos hace un ratito para poder cerrar bien en diciembre. Vayan recibiendo las noticias de a poquito, pero eh, tengan en cuenta que el próximo 8, aunque sea feriado, vamos a subir el ensayo y quizá cuando la idea es agregar un día extra para su entrega y entregarlo, y así en el fondo eh, que ustedes puedan resolver todas sus responsabilidades de evaluación en diciembre y idealmente antes de la pausa. ¿No? Ya, eso en resumen, con las noticias. Y la entrega de vuelta de los ensayos, recuerden, son 2 semanas, pero como una semana de receso, que por supuesto también son para sus ayudantes. Técnicamente tienen que contar 14 días desde ahora. Vamos a tratar de entregarlo también durante diciembre, o sea, en el fondo, lo antes posible, antes de la primera quincena, pero dentro de la primera quincena. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, no esperen su nota para comenzar a trabajar en el segundo ensayo. ¿Ya? Asuman que va a ser buena o mala. Aquello que los motive a trabajar. ¿Ya? Que ¿ya? O no se preocupen por eso. ¿Ya? Porque nuevamente, hay como, sobre todo en esta segunda evaluación, hay instancias para poder, ¿ya?, balancear hacia arriba y hacia abajo la nota en función de lo que ustedes quieran entregar para el curso, ¿no? ¿Ya? Y siempre se puede conversar, no. Siempre llegan, por ejemplo, también solicitudes de extensión con los plazos, en función de justificaciones que son más razonables, incluso muchas veces están muy bien documentadas, ¿no? Con procesos formales. ¿Ya? Es mejor que entreguen, que sea tarde, a que esperen hasta el final y después colapsen o algo así. ¿Ya? Quienes no han entregado también, ahora que estoy grabando, ¿no?, aprovechen de entregar. ¿Ya? Porque no es que la ventana se cierre para siempre definitivamente, sino, o sea, los descuentos corren, pero después va a ser mucho que se les junta. Ya, partamos. Entonces yo les estaba contando recién, antes de empezar a grabar, sobre, venía a estar viendo ya la pantalla en grande, ¿ya?, sobre un curso completo que podríamos hacer de Marx en función de el pensamiento inmediatamente antecedente de la época, ¿ya?, incluyendo en el fondo los eventos históricos y actrices y actores sociales, ¿no?, propios de la época, ¿ya? Y ahí, o sea, realmente hay un curso completo de Marx, ¿ya? Y en ese sentido vamos a concentrarnos hoy día un poquito más en detalle en ciertos elementos de la relación entre Marx y Hegel, ¿ya? Y ¿no?, la había introducido antes de comenzar a grabar que el elemento central para entender la relación entre Marx y Hegel es que Marx da vuelta de cabeza 180 grados a Hegel, ¿no?, al pensamiento hegeliano. ¿Ya? No es que lo contradiga, en cierto sentido, no es que lo niegue, ¿ya?, sino que lo invierte. ¿Ya? Y por tanto, en el fondo, conserva toda la potencia conceptual del pensamiento, pero al revés. ¿Ya? Es como si han visto Tenet, esta película donde los objetos van hacia el otro lado. ¿Ya? Ahí la pueden ver. Un poquito en ese sentido. Lo invierte, ¿ya?, pero conserva toda la potencia del pensamiento. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cita de 1845. Ojo con las fechas, lo hemos conversado antes. 1845. Entonces, Hegel convierte al hombre, dice Marx, ¿ya?, en el hombre de la autoconciencia. Y les voy a contar en un segundo por qué. ¿Ya? En lugar, piensa él críticamente, de hacer de la autoconciencia, ¿ya?, la autoconciencia del hombre, ¿ya?, del hombre real, que por serlo vive también en un mundo real, que es objetivo, que es material, como nos va a contar Marx, ¿no?, hasta el hueso, ¿ya?, y que por eso, ¿no?, se ve condicionado, ¿no?, a ese mundo objetivo real, material, concreto. ¿Ya? Entonces Marx le critica a Hegel que pone al mundo de cabeza, ¿ya?, porque cree que se puede, en el fondo. Se me pone inestable, se puso el mundo de cabeza, se pone inestable A ver, ¿tengo internet todavía? Sí, estoy conectado. Me dice que está inestable esto. Ya, Profe, dígame. quizá si saca la cámara es mejor porque no usa tanto internet. Ya, voy a sacar la cámara. Entonces tendría que hacer así y les dejo de compartir. ¿Ya? Entonces lo pueden ver por el, si no es tan terrible, ¿no?
Voy a No, no, simplemente... no ¿Cómo? se puede. ¿Se O sea, puede? compartes tu pantalla, pero bloquea la cámara, porque ahí se gasta más internet. Entiendo. Ya, ahí le puse Sí, se parar la gasta la cámara palabra, para compartir la cámara. pero, pero queda más se pone más lento. Ya, sí te cacho. Ya. Ahí dejé de compartir la cámara en todo caso. Ahí está, y ahí está compartiendo Ya, la pantalla. muy bien. Entonces, precisamente estas, en el fondo, inversiones, ¿no? Ajustes intelectuales, donde Marx pone a Hegel de cabeza, precisamente por el acento que pone Hegel, en que todo está en la cabecita un poquito. ¿No? Si se fijan, Hegel, si ustedes se atreven, digamos, a humillar un poquito en esto, un pensamiento de por lo menos 200 años, más o menos, ¿ya? Eh, si se tiran un piscinazo en la teoría de Hegel, ¿ya? Un concepto central eh, con el cual en el fondo se van a topar de entrada, digamos, es como la temperatura de su teoría, es el concepto de dialéctica. ¿Ya? Y dialéctica no otra cosa que es como un pequeño dispositivo intelectual, es como un truquito, ¿ya? De la cabeza. ¿Ya? Dialéctica es aprender a pensar en términos de tesis, antítesis, ¿ya? Y síntesis, ¿ya? En términos de una cosa, su contrario, ¿ya? Y la síntesis que yo puedo derivar a propósito del contraste, la comparación, digamos, ¿ya? O la aniquilación incluso ¿ya? De esa cosa y su contrario, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, es casi como que tiene un ritmo, es como una pequeña musiquita, ¿ya? Tesis, antítesis, síntesis. Se puedo pensar, qué sé yo, blanco, negro, ¿ya? Y concluir síntesis, bueno, no todo es blanco y negro, ¿no? Hay matices, digamos. Eso es una forma obvia de darle impulso al pensamiento, ¿no? Como una pequeña maquinita para pensar. ¿No? Ahora, Hegel tiene en mente, y esto es una simplificación, ¿no? De la dialéctica, pero en su corazón es eso, ¿no? Es casi ¿no? Eh, como señales de tránsito, ¿no es cierto?, para la cabecita, muchas veces como el budismo tan claramente nos cuenta, ¿no? Para el enredo que tenemos en la cabeza, ¿no? Muchas veces. El exceso de pensamientos que van y vienen, ¿no? Una fácil dirección de tránsito, ¿no? De hacer transitar el pensamiento de un momento a otro de forma ordenada, es mediante la dialéctica, es pensar dialécticamente. Entonces, pensar en algo, digamos, una tesis, ¿no? Plantear alguna propuesta. ¿No? Algo es blanco, digamos. ¿No? O esto es una lámpara, etc. ¿No? O algo más complejo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una tesis sobre el capitalismo. ¿No? Luego pensar su antítesis. ¿No? ¿En qué sentido esa idea encuentra su contrario? ¿No? Encuentra algo que en particular le quita el piso, si ustedes quieren. ¿No? Efectivamente, la antítesis es una suerte como de crítica que da vuelta de cabeza a la idea. ¿No? Si ustedes quieren, la antítesis es muchas veces la crítica perfecta, ¿no? Y la posibilidad de poder alojar ambas ideas, que mutuamente son destructivas, ¿no? De forma complementaria, porque pueden ser mutuamente excluyentes y aún así complementarias. Es un esquema de pensamiento, ¿no? Donde aquello que es discordante, aquello que es tesis y antítesis, ¿no? Tenga en el esquema, ¿no? Superior, digamos, ¿no? Que las integre, ¿no? Les aloje, ¿no? Les dedique un lugarcito, un rinconcito, ¿no? Donde cada tesis y antítesis, ¿no es cierto?, se pueda expresar, ¿no? Sin que en el fondo la discordia genere una suerte de destrucción intelectual, porque uno entiende el contraste. ¿Ya? Un ejemplo muy obvio en política, ¿no? Es la idea de, por ejemplo, gobierno y oposición, ¿no es cierto? O, si ustedes quieren, los buenos y los malos, ¿no? El poder y la resistencia, ¿no? Y la síntesis, ¿no es cierto? Muchas veces obvia, ¿no? Que en el fondo, en un esquema de pensamiento, ambas cosas son necesarias y que de hecho son posiciones que uno toma, ¿no? Y que van en función de ir tomando posición, ¿no? Y cambiando de posición, ¿no? Van haciendo avanzar el pensamiento, las acciones y con ello la historia. ¿Ya? Entonces, la dialéctica no solamente es un motorcito mental, sino también es un motorcito para la acción y para la historia. Y es en ese segundo sentido, ¿no? En cómo la dialéctica tiene potencia precisamente en el mundo concreto, ¿no? De las acciones, ¿ya? Y de la historia real, que Marx critica a Hegel, por poner todo el acento de la dialéctica en un ejercicio de la conciencia, en particular de la autoconciencia.
como dice en la cita. En lugar de hacer de esta autoconciencia, como nos dice ahí, ¿no es cierto? El hombre real, ¿no? De alojar esa conciencia en una persona concreta y no reducir a esa persona simplemente a su conciencia, a sus ideas, ¿no? Entonces, cuando Marx hereda el concepto de dialéctica de Hegel y lo da vuelta, no es que lo contradiga, ¿no? Es que lo que está haciendo es invertirlo. Entonces pone el acento en lo concreto, ¿no? Que en el fondo en la dialéctica de Hegel es siempre una consecuencia, ¿no? ¿no? De la operación mental, ¿no? De la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Como si fuera simplemente un mundo de las ideas, ¿no? Y Marx dice, no, pues, todo ese mundo de las ideas, en el fondo, ¿no? Tiene un cable a tierra y una bajada real, se aloja, se sitúa concretamente y por tanto tiene un valor empírico en la historia. Y la historia concreta de los hombres, el, nuevamente, el lenguaje de la época, ¿no? Hombre real, los seres humanos de la época, ¿no? Seres humanos reales, ¿no? Mujeres, hombres, ¿no? Niños, ancianos. Eso es lo que está detrás de esta cita tan un poquito media críptica, ¿no? Entonces, para Marx, las personas y las circunstancias, ¿no? Las condiciones concretas, ¿no? De una época, son coproductos de esa historia compartida. Las personas y su entorno son coproductos, porque comparten historia. De tal manera, y aquí viene una apuesta que es muy típica de la sociología, ¿no? De tal manera que Marx va a afirmar que la conciencia, desde siempre, desde sus orígenes, ha sido un producto social, ¿no? Y siempre lo va a ser. Porque está amarrada a su entorno, ¿no? Aquello que podemos llamar sociedad. Con Durkheim, por ejemplo, ¿no? Se van a dar cuenta, van a ver rápidamente que Marx era un concepto de sociedad muy distinto al de Durkheim, ¿no? Muy basado en relaciones, ¿no? Y menos en normativas, ¿no? En relaciones concretas y menos en normas abstractas, ¿no? Entonces, las relaciones sociales, ¿no? Aquello que para Marx es concretamente sociedad, ¿no? Las relaciones concretas, ¿no? Y no como diría Durkheim, su representación en las normas, sino las relaciones concretas, tal como ¿ah? Como se realizan, si ustedes quieren, ¿no? Relaciones reales de la sociedad, ¿no? Y la producción de la vida, que en el fondo es la vida se aloja en esta red de relaciones, ¿no es cierto? ¿No? Y viceversa no puede ser, ¿no? Esa red de relaciones está alojada en la vida, en el sentido de que uno la interioriza, ¿no? En el mundo interior, ¿no? La relación y la producción de la vida misma, ¿no? Y en particular el aspecto material de la vida, ¿no? Este entorno de circunstancias concretas, ¿no? Son, si ustedes quieren, un poco las pinzas, ¿no? O el mapa donde se articula la conciencia, en particular la conciencia creativa, ¿no? Y de crearse a sí mismo del ser humano, ¿no? De autoproducirse, si ustedes quieren, de ser humano, ¿no? Del trabajo del ser humano, esta conciencia creativa, ¿no? De crearse uno mismo como ser humano, de realizarse como ser humano, ¿no? Articula esta conciencia y la distingue de otros seres vivos. No es menor lo que está diciendo. Es una apuesta mucho más concreta que Durkheim sobre un concepto de lo empírico que invierte el antecedente inmediato del idealismo alemán, que es Hegel en la época, ¿no? Para conservar toda la potencia del concepto de dialéctica, esta forma de pensar muy típica del idealismo alemán y de Hegel, ¿no? Al análisis de la sociedad, de sus personas y su historia. ¿Okay? Entonces, si fijan, la apuesta que había hecho Durkheim por los hechos sociales, ¿no? Hace un guiño mucho más fuerte y de hecho derechamente simula, o sea, el concepto, ¿se acuerdan de física social en Durkheim? ¿No? Le hace un guiño totalmente a la ciencia, ¿no? Marx acá le está haciendo un guiño a la historia,
Y de hecho, en cierto sentido, el concepto de dialéctica, la Marx, es toda una teoría de la historia, no solamente una teoría social. La historia como el depósito de lo real, si ustedes quieren. Allá está haciendo el guiño. Entonces, primero este énfasis dialéctico, ¿ya? De cómo uno puede entender la historia, vamos a decir, en un segundo cómo se puede hacer, ¿no? Cómo uno puede pensar la historia dialécticamente. Es muy sencillo. ¿Ya? Pero en este énfasis de hacerlo de esa manera, no solamente hay un contraste con Durkheim, sino también hay una propuesta específica, ¿ya? Marxista, si ustedes quieren, ¿no? Realmente el corazón del marxismo está acá, ¿no? De qué nos está pasando, ya sea hace 200 años, antes o después, hace 100 antes, hace 1000 antes, y para adelante. Marxismo es marxismo en todas sus letras, y para toda la historia. No es simplemente algo del pasado, o una promesa para el futuro, es de hecho una manera de entender, ¿no? ¿Qué somos? Y lo hace en términos concretos de sociología, digamos, situando el qué somos parcialmente en la historia de la sociedad. Marx, en el fondo, sitúa lo que somos en toda la historia. Este es el pedacito donde él está haciendo énfasis sobre la historia de la sociedad. Marx suele ser muy humanista, entonces cuando él piensa en historia, está pensando en el fondo en la historia del ser humano. La sociedad es un factor. ¿Okay? Y en función de ese factor uno puede también definir al sujeto, ¿no? Al sujeto muchas veces, si ustedes quieren, al propósito del ser humano propio de cada época, un propósito epocal. Y en ese sentido, Marx diferencia tres momentos, un poquito como a Lacan, ¿no? ¿Se acuerdan de este énfasis muy, o estilo, ¿no? Muy tradicional, muy típico, ¿no? Del pasado, ¿no? Un pasado muy positivista. En este caso sería no positivista, sino dialéctico. Un avance dialéctico de la historia, al menos en tres estados. ¿Ya? Tres estados que en el fondo describen la relación, el vínculo entre el ser humano, ¿ya? Y aquello que lo rodea, la naturaleza, los procesos de percepción, orientación y apropiación. No son menores estas tres palabras, ¿eh? Percepción, orientación y apropiación, ¿ya? De la naturaleza, ¿ya? De las cosas concretas. ¿Ya? Fíjense que la palabra más típica, que más se conoce, es la última, apropiación, propiedad. El concepto de propiedad y la crítica de propiedad. ¿Ya? Pero ojo, la idea de percepción tampoco es menor, es muy importante para entender temas de propiedad con Marx. ¿Ya? Y en términos de orientación también tiene que ver con propósito, ¿ya? Con el apetito propio de cada época. ¿Ya? Entonces, para entender, por ejemplo, temas propios, o sea, de propiedad, digamos, ¿ya? Propios de la economía, uno no puede, por ejemplo, dejar de tener en cuenta la epistemología, la filosofía del conocimiento de Marx, ¿ya? Y cómo se aplica en el fondo su concepto de percepción, de los procesos de percepción. ¿Ya? Y también, ¿no? Sobre todo en términos de ciencia política, los procesos de orientación, digamos, de propósito, ¿no? De los apetitos, ¿no? Que la satisfacción no es simplemente económica, ¿ya? Y no simplemente es política en términos etéreos, sino que muchas veces, o sea, de hecho, en Marx, ¿eh? Es el ser humano mismo, ¿no? Orientación es otra forma de decir por qué algo vale la pena. ¿Cuál es el factor que en nuestra naturaleza hace vivible nuestra vida? Eso es orientación, no es una palabra menor. Entonces, insisto, no nos quedemos solamente con los temas que son más, si ustedes quieren, famosos, ¿no? Con Marx, ¿no? Temas de propiedad, ¿ya? Porque para entenderlo hay que entender también su filosofía, su ciencia política, y en este caso también la sociología, ¿ya? Entonces, por eso la relación que hay entre ser humano, ¿ya? Y naturaleza, en Marx, es la sociedad. ¿Ya? Y es un concepto de sociedad que él deriva, ¿se acuerdan? Lo había introducido en la clase anterior, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no es cierto? De la herencia de, por ejemplo, el industrialismo en Inglaterra, ¿no?
de la herencia de las transformaciones políticas y sociales en Francia. ¿Se acuerdan? Y la herencia también, como lo estamos viendo un poquito ahora con Hegel, ¿no? De las conversaciones que tiene con la filosofía propia de Alemania, ¿no? Del idealismo alemán de la época. Entonces, si es que la sociedad, digamos, es aquello que media entre ser humano y naturaleza para Marx, ¿no? Este vínculo, digamos, tiene historia, tiene tres estados en particular, ¿no? Un estado primitivo, que uno puede, incluso lo puede plantear como una tesis original, ¿no es cierto? Una sociedad original, primitiva. ¿No? Luego su antítesis, que es la negación de esta naturaleza social o humana, que es el capitalismo, y una síntesis, que sería, según Marx, en el fondo la deriva como, natural, digamos, ¿no? Irremediable hoy, imparable hacia el comunismo, ¿ya? Como síntesis de la tesis y antítesis del pasado y el contemporáneo, ¿no? En función de la época que le tocó vivir a él, que es, ciertamente, Marx vivió, lo vio, ¿no es cierto? Lo vio todos los días con el crecimiento del capitalismo, ¿no? Aquello que nosotros nacimos cuando el capitalismo ya era grande, él lo vio crecer, ¿no? Entonces, en el fondo, él hace esta eh, síntesis, ¿no? Propuesta de comunismo en función de aquello que fue contemporáneo para él, capitalismo, como antítesis, ¿no? De una sociedad o de un origen más, ¿no? Primitivo del ser humano. ¿No? Eso en los grandes términos de la historia, ¿no? Para Marx, ¿no? Como Marx entiende la historia, ¿no? Pero esta idea muy típica, ¿no? De pensar las cosas en términos dialécticos, ¿no? Se puede ver en las distintas escalas, ¿no? O distintos aspectos del pensamiento social, ¿no? Y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Cuando veamos, por ejemplo, un poquito más de economía o de política. Llegaron un par de... voy a ver los comentarios y seguimos. Okay. Dejar de compartir. Ya, ¿qué sería la sociedad primitiva para Marx? Lo vamos a ver en un segundo. Voy a volver a compartir. Ya. Sigamos. Vamos a ver en un segundo las tres definiciones y vamos a ver un poquito mejor porque cada definición cumple un poquito este papel, ¿no? De ser tesis, antítesis o síntesis, ¿no? Y de hecho uno ya puede empezar a hacer juegos mentales y ver qué pasa cuando uno pone la síntesis como la nueva tesis, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ya, en la sociedad primitiva, para Marx, la percepción, ¿se acuerdan? Estos tres elementos, percepción, orientación y represión, ¿ya? Estamos pensando en cómo, en el fondo, nuestra vivencia y convivencia como ser humano, digamos, ¿ya? Tiene naturaleza, ¿ya? Y se relaciona con ella, tanto interna como externa. Entonces, primero en términos de percepción de esa relación, ¿no? De cómo se percibe naturaleza, interna y externa, ¿ya? En la sociedad primitiva, esa percepción, ¿ya? Ese mundo, o naturaleza, ¿ya? Está bien limitada y de hecho limita las capacidades de la lucha, ¿ya? Por la sobrevivencia. Está limitada por la sobrevivencia, ¿ya? Y se limita al florecimiento exclusivo de estas capacidades, ¿ya? De la mera vida, ¿no? De mantenerse vivo. Y un estado primitivo y original para Marx, ¿ya? No significa que es un estado ideal al cual hay que volver en aprecio. Significa que en el fondo la naturaleza humana, ¿ya? Era sobrevivencia. ¿Ya? Y por tanto, la posibilidad de tener necesidades que son artificiales, digamos, ¿no? O virtuales, si usted quiere, ¿ya? Incluso tecnológicas, ¿no? Que se monten por sobre ese mínimo de la mera vida, de la sobrevivencia, ¿ya? En la época, según Marx, no existían, o no tenían en el fondo la fuerza, ¿no? O el dominio sobre las relaciones sociales dominantes, ¿ya? Y en ese estado original, ¿no? De la sociedad primitiva para Marx, ¿no? La conciencia es animal, ¿no? Si ustedes revisan el pensamiento típico de esta época, ¿no? Mitad del siglo XIX, ¿no? Incluyendo a Darwin, por ejemplo, ¿no? O sea, es realmente, la palabra animal realmente tiene una connotación muy distinta, muy distinta. Por ejemplo, si uno viajara a la época y les dijera, oye, usted es un animalista, no entenderían, porque la palabra cambió, ¿no? En esa época la palabra animal tenía que ver con esto, ¿no? Con una
naturaleza original. ¿Ya? Y ciertamente no civilizada, o sea, en el fondo con todos estos prejuicios muy típicos de la época. ¿Ya? Primitiva. ¿Ya? Una conciencia animal. ¿Ya? Una conciencia que en el fondo está asociada a los apetitos de los propósitos físicos del cuerpo, de la mera vida. ¿Ya? Digamos, el ascenso de la mentalidad en la conciencia ahora es latente, y por tanto las proposiciones son simplemente físicas, de sobrevivencia. No está muy elaborada, en ese sentido es animal. ¿Okay? Una conciencia en el fondo en bruto, si ustedes quieren. Fíjense el salto temporal gigante, ¿no? En el capitalismo, o sea, uno podría decir todo aquello que es previo a las revoluciones industriales y sociales, ¿no? Siglo XVI, XVII. ¿No? Todo lo que en el fondo comienza a ocurrir después del Renacimiento. ¿No? En el capitalismo, la capacidad creativa, ¿no? Esta conciencia, ¿no es cierto?, de ser humano, esta conciencia humana, ¿no? Se expresa. ¿No? No solamente se reduce a lo que es importante en términos del cuerpo desnudo, por decirlo así, ¿no? Sino que en función de la expresión de aquello que es el propio cuerpo como locus, ¿no es cierto?, de cómo expresamos nuestro ser humano, digamos, ¿no? Asciende por capacidad creativa, ¿no? Y lo hace en el acto, aquí viene, ojo, el segundo verbo, de apropiación, ¿no? Apropiación de la naturaleza, de la propia naturaleza humana también, ¿no? Si ustedes quieren, de cultivarse uno mismo, ¿no? Y cultivar el entorno, ¿no? Y ya no simplemente con, fondo, con la mera vida de una agricultura, ¿no? No potenciada, por ejemplo, por la tecnología propia de la revolución industrial de la época, ¿no? Una que efectivamente, entre otras cosas, uno puede argumentar, ¿no? Incluso con Marx, ¿no? Toma el entorno inmediato de la naturaleza, digamos, incluyendo la propia naturaleza humana, ¿no? Y la adapte al propio ser humano. De tal manera que no sea digamos, el organismo el que tenga que adaptarse a la naturaleza, sino que el organismo adapta el entorno a sí mismo. Eso está en juego en esta palabra apropiación, ¿no? Si ustedes quieren, la propiedad siempre es un ataque al entorno, siempre es un ataque a la naturaleza. Tener propiedad, tener nicho, tener zapatos. ¿De dónde salió ese material? La Tierra, del planeta. El acto, la apropiación siempre, y uno podría pensar, la vida misma, desnuda, ¿no? Y el desarrollo de su capacidad creativa siempre interpela, nos patea de vuelta, ¿no? Como un acto, ¿no?, de apropiación. Y sin embargo, hay una pobreza. Este es el punto más crítico de Marx. En ese ataque, ¿no? Algo pasa, algo va mal, ¿no? En ese acto de dominación, si ustedes quieren, algo va mal para Marx. Y lo que va mal es una reducción drástica de las posibilidades que ofrece ese gesto, ¿no?, de apropiarse, ¿ya?, de hacer propia la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana, ¿ya? Hay un empobrecimiento, paradójicamente. Este es el aspecto crítico, ¿no? Vamos a ver durante el curso por qué, ¿ya? Pero en el capitalismo, esta capacidad de apropiación queda virtualmente reducida, ¿no?, limitada o eliminada, ¿ya?, obsesionada, uno podría decir, a la posesión de las cosas, ¿no? Y entender propiedad como posesión, y en particular de las cosas y del dinero, ¿no? En este estado de la relación entre ser humano y naturaleza, incluyendo su propia naturaleza, Marx nos dice la conciencia es vulgar, ¿no? Pasó de ser animal a ser vulgar, ¿no? En buen chileno diríamos es guate. Guateó el proyecto, ¿no? Íbamos a ser más que animales y nos volvimos vulgares en el capitalismo. Y vamos a ver por qué. Y en el fondo, síntesis obligatoria un poco en el pensamiento marxista, o al menos posible, ¿no?,
derivar a propósito de esta situación entre el pasado y el momento contemporáneo, ¿ya? Entre lo primitivo y el momento capitalista que dura hasta hoy día. Hay una posible resolución o síntesis, ¿ya? En el advenimiento de una sociedad comunista, ¿ya? Donde finalmente, según Marx, se podrían corregir las fuerzas culturales que han distorsionado, ¿ya? El desarrollo de la naturaleza humana en la sociedad capitalista. ¿Ya? Son abolidas, en el fondo, estas limitaciones, ¿no es cierto? Y estas obsesiones con respecto a las cosas como propiedad, ¿ya? Y a la apropiación como propiedad, ¿ya? A la obsesión con el dinero, y con un cierto tipo de valor. Las redes sociales porque me las borré todas. Hace un año me di cuenta que llevaba 26 años luchando para ser yo exitoso en vez de ser un tío feliz. Y las redes sociales. No, le muté. Ya. Ahí, sigamos. Entonces, en una sociedad comunista hay una promesa, ¿no? de que estas aberraciones, ¿no? O deficiencias o distorsiones, ¿ya? Se corrijan. ¿Ya? A propósito de, y dando lugar a, ¿ya? Estructuras sociales y tecnológicas, ¿no? O del aparato productivo, ¿no? Para que se florezcan estas capacidades, ¿no? Exploten, lenguaje más bélico, ¿no? Hay una explosión de la naturaleza humana, ¿ya? En particular de la capacidad creativa, de crearse uno mismo, y crear la naturaleza humana propia. ¿Ya? Y de alguna forma también tener un comando, un gobierno, o al menos un cuidado, ¿no? De cómo nosotros atacamos el planeta, o sea, literalmente. Y en este estado final, digamos, de síntesis, la conciencia sería finalmente libre, ¿no? Libre porque en el fondo es libre de realizarse en su naturaleza humana, ¿ya? Entonces, para Marx, ojo, la libertad significa que, en el fondo, libertad es creatividad. No es el yo soy libre de hacer lo que se me ocurre. Eso es todo lo contrario a la libertad, pues esto es capitalismo, es pobreza. En particular es pobreza espiritual. La libertad es creatividad. En particular creatividad de la propia naturaleza, humana en este caso. ¿Ya? Esa libertad se ve plenamente implicada en nuestras actividades, ¿no? Sociales, si ustedes quieren, ¿ya? En particular, ¿no? La realización, el locus, el lugar más concreto, la práctica más obvia para poder, ¿no? Cuando promover esa creatividad humana, ¿no? Y realizarla plenamente, es el trabajo. Entonces, cuando, por ejemplo, yo hablo de trabajo libre, es un guiño a Marx también. El trabajo libre es para que ustedes puedan ser creativos. Y de esa forma creativa, ¿no? Ser, en fondo, ¿no es cierto?, libres, digamos, de este curso. Libres no porque en el fondo no vale la pena, no es importante, no tenga nota, de hecho lo tiene. Son libres porque son, en el fondo, libres de expresarse, ¿no? Creativamente. Y de hacer un trabajo y que sea un trabajo que tenga sentido y dignifique, digamos, ¿no es cierto?, a todos quienes somos, ¿no?, miembros de este curso. Entonces, tener conciencia, con esa explicación espero que ya entiendan de qué va el trabajo libre, que tengan conciencia de que es la libertad, que es trabajo libre, ¿no? Y para Marx, y para efectos del curso. Tener conciencia es verse rodeadas, ¿ya? Rodeados y rodeadas por un mundo concreto que nos condiciona. Tener conciencia no es irse en la volada, no es el show moral, no es la conciencia colectiva de Durkheim. En el fondo es la intuición y la sabiduría que uno puede derivar, ¿no es cierto?, de estar en contacto con el mundo concreto que nos rodea, ¿no?, que nos condiciona. Eso es tener conciencia para Marx. De tal manera que nos hagamos responsables
de que cuando nos apropiamos del mundo, ¿ya? Realmente lo estamos objetivando, ¿ya? Transformando en objeto, ¿ya? Y eso incluye nuestros propios cuerpos. Ojo con eso. Porque el cuerpo, Marx quizás no lo dice con la claridad que a mí me gusta, ¿no? Con la expresión esta, ¿no? de entender el cuerpo como un pedacito de entorno, ¿no? Pero es obvio que en el fondo, si en el fondo el trabajo es la actividad para poder promover la naturaleza humana, ¿no es cierto? Entonces el objeto del trabajo, ¿no? Se expresa en el propio cuerpo. O sea, yo diría, derechamente uno puede conectar aquí a Marx con Foucault cuando uno trata el cuerpo como una obra de arte, como un objeto. ¿Mm? Y nos sacamos de encima todo el exceso de humanismo, ¿no? De Marx con Foucault, ¿no? ¿Mm? De cualquier forma, el rol del cuerpo es central, porque pertenece al mundo concreto, ¿no? Estamos condicionados, ¿no? Y potenciados, limitados y de alguna forma seducidos a al menos imaginarnos la posibilidad de expandir esos límites, ¿ya? De nuestro propio cuerpo y a través del propio cuerpo, ¿no? Y una de las cosas muy lindas en Marx, que yo no veo tanto ni en Durkheim ni en Weber, es el énfasis en el cuerpo propio. Por supuesto, va a ser un énfasis muy negativo, lo vamos a ver con el concepto de alienación en un momento más, después de la pausa, ¿no? Entonces, los procesos concretos de apropiación u objetivación, ¿no? De transformar el mundo en cosas, ¿se acuerdan cómo con Durkheim? En hechos, ¿no es cierto? ¿no? Procesos concretos de apropiación, ¿ya? De este mundo, incluyendo nuestro propio cuerpo, ¿ya? Permiten que el trabajo conecte, ¿no? La conciencia con los materiales, ¿no? O la mente con el cuerpo, si ustedes quieren, ¿no? Nuestros tentáculos, las manos con los dedos con las herramientas, ¿no? Sujeto y objeto, ¿no? Son los procesos concretos, en particular de apropiación. Por eso la apropiación no es simplemente un asunto de esto es mío, esto es tuyo, ¿no? Sino es el proceso concreto de definir qué es ser cosa o qué es ser persona. Y por sobre eso calificar si es tuyo, mío, de todos. ¿No? Es realizar la naturaleza, ¿no? De sujeto y objeto, ¿no? A través de su conexión particular entre, nuevamente, mente y cuerpo, ¿no? Conciencia y material, ¿no? Mano y herramienta, si ustedes quieren, ¿cierto? Es el trabajo. Y en ese trabajo, se realiza este potencial humano, ¿no? El potencial de, en el fondo, de generar cosas, de objetivar, ¿no? De tener producto. Y de hacernos nosotros mismos también, ¿no? Producto del trabajo. ¿Se fijan cómo está invirtiendo el idealismo, no? Porque finalmente, en el fondo, los sujetos somos un puff de existencia. No somos nada sin el antecedente concreto, ¿ya? De un entorno material, ni el consecuente lógico como sujeto, ¿no es cierto? De esa expresión, ¿no? De esas condiciones en un entorno específico, ¿no? La expresión de esas condiciones en un cuerpo concreto, en un cuerpo que se exprese, que expresa ese ser sujeto. Un cuerpo concreto que es tan objetivo que se enferma, ¿no es cierto? Que se cae, se accidenta, que llora o que ríe, ¿no? Que si yo, como yo, ¿no? Salgo sin gorro y me quemo entero, quedo entero rojo. Un cuerpo muy objetivo, muy material, ¿no? Del cual, en el fondo, nuestras almas, si ustedes quieren, nuestra psicología, nuestro espíritu, nuestro sujeto, cuelga, ¿no? Realmente estamos estamos asujetados, colgamos como si fuéramos, ¿no? Nuestro espíritu cuelga del mundo como si fuera ropa mojada. Colgamos de la estructura, literalmente, ¿ya?
poco la idea que hay. Eso es esta inversión, ¿no? Del idealismo a algo más concreto. ¿Ya? Y por tanto apreciar un poquito mejor cómo somos sujetos a través de la realización de nuestra relación con los objetos. ¿Ya? Cuestión de no, cuando no simplemente decir, eso, cualquier cosa, ¿no? Finalmente, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta idea conduce a reconocer que un objeto es la realización concreta de la relación con un sujeto, con una trabajadora o con un trabajador. De tal manera que es absolutamente incorrecto y fetichista, como diría Marx, decir que los mercados producen los objetos. No es verdad. Eso es una idea, es un idealismo, ¿no? Una ideología, si usted quiere. No tiene un eco empírico en la realidad. El mercado no se pone un overol y empieza a operar la máquina, como lo hace Chaplin, digamos. Charles Chaplin, ¿ya? Lo vamos a ver en un minuto después de la pausa y luego de la clase. ¿Ya? Pero vamos a ver en un minuto más, un poquito más en concreto, ¿no? De esta relación particular con los objetos en Marx, ¿ya? Con lo material, con las condiciones materiales, ¿ya? Y por eso también, les adelanto, en la última sesión vamos a hablar de materialismo histórico. ¿Ya? No, lo vamos a dejar un poquito más para adelante para no complejizar demasiado este momento en la explicación del valor que tiene lo material en la teoría marxista y cómo es distinto a Durkheim, ¿ya? Acuérdense, en Durkheim los hechos sociales, digamos, concretos, ¿no? Materiales, están, en cierto sentido, subordinados a los inmateriales. Porque en el fondo, la fuerza de la agencia social, ¿no? Del poder, por ejemplo, ¿no? Está en el sujeto. Y en particular está en las representaciones, ¿no? De esos sujetos, en las normas, en los valores, en la moral, o la ley. Marx está agregando toda la fuerza que aportan los objetos, ¿no? ¿Cómo nos asujetan? ¿Ah? Voy a leer. Los seres humanos movilizan. ¿Cómo vamos de hora? Ya, quedan 10 minutos. Esta es la última, así que comento esta y vamos a la pausa. Los seres humanos movilizan las fuerzas naturales que pertenecen a su corporidad. ¿Ya? Yo lo mencioné, no hubo en su época, digamos, vivo, no hubo un Marx feminista, pero que hay una clave, ¿no? de la importancia que hay en Marx, el cuerpo, ¿no? Y cómo el cuerpo es la expresión de nuestra realización humana. ¿Mm? Movilizamos, ¿no es cierto?, nuestras fuerzas, nuestra naturaleza, ¿ya? Con nuestro cuerpo, con brazos y piernas, con nuestros apéndices, digamos, ¿ya? Cabeza y las manos, ¿ya? Y con eso nos apoderamos, ¿no es cierto? Nos empoderamos, si ustedes quieren, ¿ya? De la naturaleza que nos rodea y de nuestra propia naturaleza. Pero no de cualquier manera, sino de forma útil para esa propia naturaleza, ¿ya? Para la propia vida, la naturaleza como vida, ¿no? Como biología, si ustedes quieren. Entonces, al operar por medio de ese movimiento, en particular del trabajo, ¿no? Del trabajo de apropiarse de la naturaleza humana, ¿no? De hacerla propia. Y de ponerla acá adentro, ¿no? Aquello que está ahí afuera, ponerlo acá adentro, ¿no? Esta apropiación y movimiento sobre la naturaleza exterior, ¿ya? Y de transformarla. Nos permite transformarnos nosotros mismos también. Hacemos constantemente este tránsito, ¿no? Como una suerte de... Y yo pienso que lo hacemos con... La palabra aquí es sentimiento, ciertamente, ¿no? Marx ocupa la palabra relación, la genérica. Y a través de nuestras relaciones con la naturaleza, ¿no? Exterior, digamos, y a través de la transformación de los movimientos, ¿no? En esas relaciones, que nos transformamos nosotros mismos. Precisamente porque en esas relaciones ponemos aquello que está allá afuera, acá adentro, y viceversa, ¿no? Intervenimos a propósito de lo que tenemos acá adentro, allá afuera.
¿no? Sí. Nuevamente hay una dialéctica, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, entre sujeto, objeto y naturaleza, ¿no? O también la pueden pensar como entre conciencia, materiales, ¿no? E historia, ¿no? O más genérico, entre naturaleza, cultura y antropología. ¿No? Siendo la antropología, todo concepto de ser humano, ¿no? Una síntesis de la relación entre naturaleza y cultura. ¿No? Eso es una forma dialéctica de pensar la antropología. ¿Ya? Ya, con eso se los dejo para la pausa, para que lo mastiquen un ratito, y volvemos a ver, volvamos a las cuarto para a las 4:15, en 20 minutos más. Y pueden dejar preguntas en el chat, si no han salido voy a revisar más y las respondo a la vuelta. ¿Ya? Y seguimos conversando a la vuelta. Así también aprovecho de darle una vuelta a las preguntas para responderlas mejor. Ya, nos vemos entonces en un ratito más, a las 4:15. Eso, después, gracias Diego, voy a preguntas de Benjamín, de Diego. Madre mía, Willy. Ya. Ya nos vemos entonces en 20 minutos más. Maripaz, puedes hacer lo tuyo, como siempre. Este es tu momento.